Hola, hola, almas gemelas de las pantallas turcas. Sean bienvenidos una vez más a su santuario de salseo, drama y pasión desenfrenada. Hoy, mis queridos televidentes, nos adentraremos en las profundidades de una escena que ha marcado un antes y un después en nuestra telenovela favorita, un momento que ha dejado a más de uno con el corazón en la garganta y los pañuelos a mano. Prepárense porque hoy desmenuzamos, diseccionamos y analizamos hasta el último suspiro de ese instante explosivo donde Kerem explota. Sí, lo han escuchado bien. Kerem, ese torbellino de encanto, ese caballero moderno con una sonrisa que derrite glaciares, ese hombre que creíamos invencible, llega a su límite. Y cuando Kerem llega a su límite, agárrense fuerte. Porque no se guarda absolutamente nada. En un torrente de emociones contenidas, le confiesa todo a Hande. No hay medias tintas, no hay eufemismos, no hay nada que quede oculto bajo la alfombra. Hoy se destapa la olla de presión. Están listos para el tsunami de sentimientos que se avecina. ¿Tienen sus provisiones de chocolate y pañuelos a mano? Espero que sí. Porque este viaje a través de la psique de Kerem y Hande va a ser de todo menos tranquilo. Así que acomódense en sus sofás, sírvanse una taza de té y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Porque esto se va a poner épico. Pero antes de sumergirnos de lleno en este volcán de emociones, quiero recordarles lo vital que es su apoyo para nosotros. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción es como un abrazo virtual que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que no sean tímidos, déjenos saber qué piensan de este vídeo. Y sobre todo cuéntenme qué opinan de esta relación. Porque sé que tienen mucho que decir. ¿Te am Kerem? ¿Te am Hande? O un valiente te am, esta relación es un desastre, pero no puedo dejar de verla. Los leo a todos. Bien, ahora sí, abróchense los cinturones, porque vamos a la acción. Hemos acompañado a Kerem y Hande a través de un laberinto de emociones, un mar embravecido de malentendidos, y una tormenta tras otra de celos que parecían no tener fin. Hemos sido testigos privilegiados de sus momentos de felicidad embriagadora, de sus discusiones acaloradas que hacían temblar las paredes, y de esos silencios incómodos que gritaban más fuerte que 1000 palabras. Pero como bien sabemos, todo llega a un punto de inflexión, a un momento de no retorno. Y en esta historia, ese punto de quiebre tiene nombre y apellido, Kerem. Durante semanas, incluso meses, Kerem ha estado acumulando una frustración que lo carcome por dentro. Ha visto cómo Hande se aleja poco a poco, como la sombra fantasmal de ese exnovio reaparece para sembrar la discordia, como las mentiras piadosas y los secretos a medias se interponen entre ellos como un muro de ladrillos infranqueable. Ha intentado ser paciente, comprensivo, el hombre ideal que ella cree necesitar. Pero seamos honestos, hasta el más santo de los hombres tiene un límite. Y Kerem, nuestro galán, ha alcanzado el suyo. La escena que hoy nos ocupa tiene lugar en un escenario inusual. No es la terraza romántica con vistas panorámicas a la ciudad, iluminada por la luz de las estrellas. Tampoco es el café acogedor donde solían perderse en conversaciones infinitas, con el aroma a café recién hecho flotando en el aire. No, esta explosión catártica tiene lugar en un almacén. Un almacén polvoriento, repleto de cajas amontonadas y recuerdos olvidados, un lugar que evoca tanto el pasado como el presente, el escenario perfecto para desenterrar la verdad. Hande llega al almacén siguiendo una pista enigmática que Kerem le ha dejado. Está confundida, nerviosa, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, sin saber qué esperar. Cuando lo ve, de pie en medio del caos organizado, su mundo se tambalea. Kerem está diferente. Su mirada es más intensa, casi salvaje. Su postura es tensa, rígida, como un resorte a punto de saltar. La atmósfera está cargada de electricidad, de una tensión palpable que se puede cortar con un cuchillo. Kerem comienza hablando con calma, intentando desesperadamente mantener la compostura. Le recuerda los momentos mágicos que han compartido, los instantes de conexión genuina, esas promesas que se hicieron el uno al otro bajo la luz de la luna. Le dice que comprende sus miedos, sus inseguridades, esas cicatrices invisibles que la atormentan. Pero le confiesa que ya no puede seguir viviendo en esta incertidumbre constante, en este limbo emocional que los está consumiendo a ambos. Pero a medida que las palabras fluyen, la calma inicial se desvanece como arena entre los dedos. La frustración acumulada, como un torrente desbordado, arrasa con todo a su paso.
Kerem empieza a reprocharle su falta de confianza, su incapacidad para abrirse completamente a él, su renuencia a dejar atrás los fantasmas del pasado. Le pregunta con el corazón en la mano porque sigue aferrada a recuerdos que la lastiman, porque permite que su exnovio siga teniendo tanta influencia en su presente. Y entonces, como un volcán en erupción, explota. Le confiesa que está cansado de luchar contra fantasmas, de ser siempre el segundo plato, de sentir que tiene que demostrar constantemente su valía. Le dice que la ama, sí, la ama con cada fibra de su ser, con una intensidad que lo consume por dentro. Pero le explica que ese amor, por más inmenso que sea, no puede ser suficiente si ella no está dispuesta a corresponderle de la misma manera, con la misma entrega, con la misma confianza. En un arrebato de sinceridad, revela que ha estado investigando el pasado de Ande, buscando respuestas a sus propias dudas, intentando comprender las razones detrás de su comportamiento evasivo. Descubre secretos que ella había mantenido ocultos, verdades dolorosas que explican, al menos en parte, su actitud reservada. No la juzga, no la condena, pero necesita entender. Necesita saber si existe alguna posibilidad real de construir un futuro juntos, un futuro basado en la honestidad y la confianza mutua. Con la voz quebrada por la emoción, le confiesa que ha estado a punto de rendirse en innumerables ocasiones. Que ha pensado seriamente en alejarse, en dejarla ser feliz, incluso si esa felicidad no lo incluye a él. Pero que su amor es demasiado fuerte, que lo ata a ella como un hilo invisible pero irrompible. Que no puede imaginar su vida sin ella, que la idea de perderla lo aterra más que a cualquier otra cosa. Pero lo más importante de todo, le confiesa que necesita que ella elija. Que elija entre el pasado y el presente, entre el miedo paralizante y el amor incondicional, entre él y la sombra persistente de su ex. Le dice con una mirada que traspasa el alma, que no puede obligarla a amarlo, que el amor no se impone, se gana. Pero que tampoco puede seguir esperando indefinidamente, viviendo en una agonía constante, aferrado a una esperanza que se desvanece con cada día que pasa. Las palabras de Kerem caen como bombas en el silencio sepulcral del almacén. Ande está devastada, hecha trizas. Sus ojos se inundan de lágrimas mientras escucha cada palabra, cada reproche, cada declaración de amor que sale de los labios de Kerem. Se da cuenta con una punzada de dolor en el corazón de la magnitud de su error, de lo injusta que ha sido con él, de lo mucho que lo ha hecho sufrir. Intenta defenderse, explicar sus motivos, justificar sus acciones. Pero las palabras se le atragantan en la garganta, ahogadas por el llanto. Sabe en lo más profundo de su ser que Kerem tiene razón. Que ella ha sido la principal culpable de esta situación. Que ha permitido que sus miedos la paralicen, que ha preferido vivir en la falsa seguridad del pasado en lugar de arriesgarse a la felicidad incierta del presente. En un torrente de sinceridad, le revela sus propios secretos, esas razones ocultas por las que se ha mostrado tan reservada, tan distante. Le cuenta con el corazón en carne viva, el dolor que aún siente por las heridas del pasado, las cicatrices que no terminan de sanar. Le cuenta la verdad sobre su relación con su exnovio, sobre el motivo real de su ruptura, sobre el impacto devastador que esa experiencia tuvo en su vida. Con la voz temblorosa le dice que lo ama más de lo que jamás ha amado a nadie, que él es la luz en la oscuridad, la esperanza en medio de la desesperación. Pero le confiesa que le da miedo volver a sufrir, que le aterra la idea de perderlo, que no se siente lo suficientemente valiente para entregarse por completo. Reconoce con humildad que ha sido egoísta, injusta y que no merece su amor. Pero en medio de la confesión desgarradora, surge una chispa de esperanza, un rayo de luz que ilumina la oscuridad. Ande se da cuenta de que Kerem la ama a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores, a pesar de todo. Que está dispuesto a luchar por ella, a apoyarla incondicionalmente, a ayudarla a superar sus miedos. Que su amor es lo suficientemente fuerte como para vencer cualquier obstáculo. Y es en ese momento, en medio del caos desordenado del almacén, en medio de las lágrimas y las confesiones, donde Ande toma una decisión trascendental. Una decisión que cambiará el rumbo de su relación, una decisión que determinará si podrán construir un futuro juntos, un futuro lleno de amor, confianza y felicidad. Con una voz clara y firme, le dice a Kerem que lo elige a él. Que elige el presente, que elige el amor, que elige la felicidad. Le promete con una mirada llena de determinación, que va a dejar atrás el pasado, que va a confiar plenamente en él, que va a luchar con uñas y dientes por su relación. Pero la pregunta que nos hacemos todos es, ¿será suficiente? ¿Podrán superar los obstáculos que se interponen en su camino?
¿Podrán construir un futuro juntos después de esta explosión de verdades? ¿O las heridas del pasado son demasiado profundas para sanar? La respuesta, mis queridos amigos, la descubriremos en los próximos capítulos. Pero una cosa es segura, este momento marcará un antes y un después en la historia de Kerem y Hande. La llama de su amor ha sido puesta a prueba, y solo el tiempo dirá si es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. Y hablando de respuestas, me muero por saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Kerem tenía razón en explotar? ¿Creen que Hande merece una segunda oportunidad? ¿Qué consejo le darían a Kerem? ¿Y a Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. No se corten. Llegamos al final de este vídeo cargado de drama y emociones a flor de piel. Hagamos un breve resumen. Kerem, frustrado por la actitud evasiva de Hande y la omnipresente sombra de su ex, explota y le confiesa todo lo que siente sin guardarse absolutamente nada. Hande, devastada por la confesión, decide finalmente elegir a Kerem y dejar atrás el pasado, dispuesta a luchar por su amor. El futuro de su relación es incierto, pero una nueva esperanza renace entre las cenizas. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y apasionado de la escena. Gracias por acompañarme hasta el final. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Son mi inspiración. Antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a dejar sus comentarios sobre la escena, sobre la relación de Kerem y Hande, sobre todo lo que les venga a la mente. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fanáticos de las telenovelas turcas y lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que siempre tendremos salseo fresco para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, amantes de las telenovelas. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor, como las buenas telenovelas, siempre vale la pena.